Bueno, muy bien, ahora sí, ya está con su presentación lista para compartir. Adrián, buen día. Buen día, Santiago, buen día a todos. Bueno, metele nomás. Bueno, muy buenos días, muchas gracias por participar y vamos a iniciar un poco esto de lo que es el resumen de información y qué es lo que tenemos para compartir. La verdad que si vamos un año para atrás, hablar del maíz hace un año atrás era bastante complicado. El escenario había dos cuestiones muy complicadas, que era uno era el precio, todo esto de la pandemia, con maíces que parecía que iban a valer a hoy 120, 130 dólares, 110 dólares, y con un pronóstico de año niña, la verdad que era complicado el escenario. Pero bueno, a pesar de eso, un poco la decisión empresaria ya estaba tomada y fue, como es un cultivo que realmente es muy noble desde lo productivo, igual se decidió hacerlo y hacerlo de la mejor manera posible. Así que bueno, haciendo un poco la introducción de cómo estábamos hace un año atrás y qué es lo que hoy logramos, lo que le vamos a mostrar. Acá junto con Vanessa y Franco hemos preparado esta información y un poco decirlo, bueno, yo estoy como asesor del CREA Teodelina y el CREA Ascensión. El CREA Teodelina hace desde que antes de recibirme, que empecé en el año 95 y estoy hasta hoy. Y en el año 2012 y principio del 2013, junto con Franco, se formó el CREA Ascensión, así que tengo la suerte de participar en dos grupos, uno de jóvenes y otro más de gente con más años en el movimiento. Y un poco, ¿qué es lo que me han transmitido desde el inicio, ¿no? Cuando yo entré en el CREA Teodolina, es un CREA productivista. Siempre la producción estuvo por delante del costo. Y después, esto como para abrir un poco el tema de maíz y después lo vamos a cerrar con el tema de costos. Fue un CREA productivista y bueno, siempre la base fue sacar quintales y siempre se trabajó sobre eso y la verdad que bueno, también se tuvo en cuenta toda la parte económica, pero la base es esa. Acá es el lugar donde están ubicados los campos, donde están ubicados los dos CREAs. Hay desde zona Cornapa, muy buena, a la zona más Pergamino, Santa Teresa, con más argidores vérticos, más complicados. Así que hay una diversidad de suelos bastante grande y el núcleo donde estamos, Villa Cañas, Villa Cañas, Santa Isabel, Ascensión, Arenales, en general, en toda esa zona hay alrededor de entre el 60 al 70% de los suelos son cornapas, inclusive con lotes particulares cornapas cercanas a la superficie que también son un problema. Acá está la distribución de los CREA, todo lo que es la zonificación. Son 17 CREAs que participan. Lo tenemos dividido en zona norte, oeste y sur. La verdad que la zona es muy grande, muy amplia. Desde el sur de nuestra región al norte de nuestra región hay una diferencia de 2 grados de temperatura media y eso lo hace dos ambientes son bastante parecidos, pero funcionan distintos, con lo cual hace un poco a la diversidad de los resultados que van a ver. Ya arrancando un poco en lo que es el módulo maíz y qué aprendizajes hemos tenido, un poco como para hacer una introducción, ya que nuestro ambiente es grande, todo lo que es el ambiente climático y edáfico, bueno, como todos sabemos, de norte a sur las temperaturas disminuyen, todo lo que es de este a oeste, las lluvias disminuyen y en la medida que nos vamos más al este, son los suelos más arenosos, con menos capacidad de retención hídrica y las lluvias más estivales, con lo cual, en la medida que uno se va para el este, el potencial de rinde de trigo disminuye, pero sí funciona muy bien para todo lo que es la gruesa. Y hay otra cosa que es importante, que hacia el sur y hacia el oeste también la amplitud térmica, hay amplitud térmica, entonces eso hace un gran ambiente, digamos, climático y edáfico muy interesante
y en donde acá empieza, que le damos mucha importancia, el manejo empieza a tener mucha importancia. Y la importancia del maíz de ser un cultivo tan plástico, ¿no? Porque lo vamos a ir viendo en el desarrollo, pero la verdad que no debe haber cultivo más plástico que el maíz, que tiene 6 meses de fecha de siembra, tiene muchísimo desarrollo vía la genética, vía la biotecnología, que lo hace un cultivo realmente muy adaptable a un montón de situaciones. Un poco como para ver el año, si bien el año del pronóstico era niña, todo lo que es la franja este de la región sur sufrió más la falta de agua de lo que fue el fin de enero, febrero y marzo, y el oeste sufrió mucho lo que es la lluvia para los cultivos de invierno, pero para los cultivos de verano fue mejor. Si acá le pusimos de 4 localidades representativas, esto es Landeta, la línea azul es el promedio de cómo debería llover y la línea roja es cómo llovió. Como ven, están por debajo de lo normal, las parejas por debajo de lo normal, en todas las situaciones. Si bien en Landeta el acumulado es, digamos, al final llovió bien, pero digamos, durante el desarrollo del cultivo fue por debajo de lo normal. Las parejas pasa exactamente lo mismo. En Canal llovió como el promedio, casi un relojito de lo que sería la curva promedio, y en la situación nuestra estamos muy por debajo del promedio. A pesar de esto, de las precipitaciones bajas y muy por debajo, los resultados fueron buenos. Parte de esos resultados es gracias a que tenemos mucho ambiente con napa. Así que van a ver que si uno lo mira así, deberíamos de haber tenido productividades mucho más bajas con respecto a la cantidad de lluvia caída. Y después lo que es maíz tardío y de segunda, que tienen periodos críticos parecidos, sería febrero, marzo, abril. Ahí está en Landeta, lluvias por arriba de lo normal, las parejas por debajo de lo normal, todo lo que es Canals como el promedio y por arriba, y Teodelina todo lo que es por debajo. Y acá es donde vemos bien la diferenciación, que es toda la franja este de la región, llovió mucho menos. Básicamente el problema más grande fue febrero, marzo, por eso los ambientes sin napa, soja de segunda se vio muy afectado, con rendimientos que fueron desde los 500 a los 1500 kilos en los ambientes sin napa, y los ambientes con napa desde los 2500 hasta 4000 kilos de rendimiento. Esto como más o menos como para hacer una introducción de qué es lo que pasó con el tema precipitación. Ahora vamos a hacer un poco de ecofisiología comparada, pero muy, muy rápido. Uno ha tomado, digamos, de la ecofisiología para entender los cultivos. Un poco acá vemos todo lo que es lo que rige el patrón de crecimiento, que es el fotoperíodo. La temperatura y el fotoperíodo hacen a la duración de las fases. Mientras más duran las fases, más es el potencial de rendimiento, y mientras más tasa de crecimiento de cultivo tiene en el periodo crítico los cultivos, dado por radiación, nitrógeno y agua, mayor va a ser el crecimiento. Eso lo que va a dar es mayor crecimiento de órganos reproductivos, y eso lo que da mayor de número de granos, y eso va a dar mayor rendimiento. Esto es como para entender, porque ahora vamos a ver las diferencias entre maíz y soja. O sea, si hay algo que me marca el potencial de rendimiento, es el ritmo de crecimiento que tiene el cultivo en el periodo crítico, que es lo que se llama tasa de crecimiento de cultivo. Esto es las distintas estadios del maíz. Como todos sabemos, el maíz tiene su periodo crítico 15 días antes, 15 días después de floración. Y todo lo que le pasa en el periodo vegetativo es muy, muy importante, porque me va a definir el ritmo de crecimiento que tiene en el periodo crítico. Entonces, cualquier cosa que le pasa al maíz durante la implantación y durante el periodo vegetativo me va a marcar el ritmo de crecimiento, con lo cual me va a limitar esa tasa de crecimiento y me va a limitar el número de granos potenciales. Y todo lo que le pasa a partir de R1, el maíz tiene mucha capacidad para compensar, porque es un cultivo que tiene una gran estructura donde
acumula muchos asimilados y cuando los necesita después de R1 los removiliza. La soja también tiene su periodo crítico ahí de R4 a R7, pero el problema que tiene la soja comparándola con el maíz es que la soja no tiene capacidad para removilizar y depende de lo que genera por día. O sea, la soja es, si el día que no genera asimilado, poda rendimiento. Y así es, por eso este año nos golpeó tanto la lluvia de febrero, porque justo dio en el peor momento de la soja cuando es llenado de grano, y la soja que hace restringe rendimiento. Sigue las malas condiciones, sigue restringiendo. Empieza buenas condiciones, compensa, pero o frena. En cambio, todo lo que le pasa al inicio tiene capacidad para compensar. Y esa es la gran diferencia entre los dos cultivos, que el maíz es muy sensible antes, digamos, todo lo que es la etapa de implantación, por eso es tan importante, y después vamos a hablar de lo que es desuniformidad temporal y todo lo que hace al arranque. Y la soja es, una vez que empieza el llenado de grano, ahí viene su periodo crítico. El maíz, todo lo que le pasa después, tiene capacidad para compensar, y toda la soja, lo que le pasa antes de floración, tiene capacidad para compensar. Y esto es lo que explica lo que nos está pasando este año, que rendimientos de soja de segunda de 1.500 kilos, 2.000, vemos que los maíces que se están empezando a cosechar de segunda con los mismos recursos están en el orden de los 6 a 8.000 kilos, o sea, proporcionalmente están rindiendo mucho más. Y eso es por la capacidad que tiene el maíz para removilizar, y por eso también ven cultivos que se están cayendo, eso es por problemas gracias a la removilización. Bueno, resultado productivo del maíz temprano de esta campaña. Acá están las 17 empresas que participan del CREA. El rendimiento promedio de la zona en 63.000 hectáreas, 11.000 kilos. La verdad que fue, siendo que el pronóstico de año era niña y que iba a ser un año complicado, desde lo productivo, el maíz, la verdad que nos ha sorprendido, ha tenido muy buen resultado. Acá estarían los distintos CREA, bueno, 63.000 hectáreas con un rendimiento promedio de 11.000 kilos. Es muy buen valor para la diversidad de ambientes que hay en la zona, y siendo que fue un año que desde las precipitaciones en general fue restrictivo. Esto es un poco de la evolución de lo que hicimos, lo que siempre hacemos en el CREA es la evolución del rinde cada 10 años del CREA. O sea, la línea de abajo es los primeros 10 años, la línea del medio los segundos 10 años, y la tercera línea son los últimos 10 años. ¿Qué es lo que vemos? Los primeros 10 años del CREA, siempre, digamos, el factor común de un CREA que ya va a cumplir 30 años es la incorporación permanente de genética. O sea, siempre la genética en estos últimos 30 años siempre ha ido avanzando, y ha avanzado en rendimiento y ha avanzado en todo lo que es biotecnología y como ya todos sabemos. Ahora, ¿qué pasó estos primeros 10 años? Ahí empieza la directa y empieza la fertilización con lo que es nitrógeno y fósforo, y empieza la incorporación. Digamos, ¿cuáles fueron los hitos tecnológicos? Yo recuerdo que cuando entré en el CREA, uno de los problemas era la fertilización nitrogenada, y en ese momento todavía se usaba nitrógeno 82, que para incorporarlo era un problema, porque era un sistema diseñado para incorporar nitrógeno sobre suelo labrado. Cuando se empezó a usar sobre suelo sin remover, no cerraba bien, había pérdida, entonces se cambia hacia lo que es urea y guan. Guan se hizo un poco chorreado, pero desde el principio se vio que la incorporación era mejor que el chorreado o el boleado, con lo cual siempre fue un CREA que trabajó mucho en lo que es incorporación. Los segundos 10 años, ahí entra lo que es azufre, entra al final lo que es lo que es fungicida, como digamos hito, y bueno, siempre la renovación de materiales, y en los últimos años va de la mano de hacer muy eficiente todo lo que es siembra, el manejo de la cobertura, el atraso en la fecha de siembra, porque todo lo que es en la medida que uno empieza a generar cobertura, empezamos a tener todo problema de desuniformidad temporal, y
entra el zinc en esta situación. Eso como para marcar la adopción de tecnología. Y lo otro que hacemos es dividir las evoluciones de rendimiento. La línea amarilla es rinde promedio, la verde es el 25% de los lotes que más rinden y la línea roja es el 25% de los lotes que menos rinden. Y lo que hicimos fue trabajar sobre los ambientes que menos rinden, porque te empiezan a aparecer esos lotes de 7, 8, 9 mil kilos y te empiezan a tirar abajo el promedio general. Entonces lo que hicimos fue una recategorización y muchos de esos lotes con gran variabilidad de rendimiento pasaron a tardío. Entonces lo que hicimos eran lotes que estaban en promedio en el orden de los 8 o 9 mil kilos y lo que hicimos al pasarlo de tardío le pusimos un piso de 10 mil kilos. Entonces con eso mejoramos la productividad global del maíz temprano y mejoramos mucho la productividad de los tardíos. Hoy los tardíos, el Creatiolina fue un pionero en la parte de tardío. La primera vez que hicimos maíz tardío en la zona núcleo fue la primera vez fue en el año 2003, pero fue accidental porque fue por una gran pedrada que vino. Entonces hubo una siembra de maíces en fin de noviembre con resultados muy buenos. Y después ya nos lanzamos en el 2006. Y bueno, lo que daba problemas, lo pasamos a tardío y lo que le hicimos fue básicamente ponerle un piso de rendimiento de 10.000 kilos. Fecha de siembra y rendimiento, maíz versus soja. Bueno, un poco como para comparar lo que vemos, el maíz en una zona tan amplia como la nuestra tiene una gran brecha de siembra de septiembre a enero y la verdad que con resultados muy buenos desde septiembre hasta enero. En cambio la soja es que es mucho más acotado, es octubre, noviembre, el récord de rendimiento son octubre, noviembre es una estrategia un poco más defensiva y buscando rendimiento y diciembre es defensivo o de segunda. ¿Esto por qué es así? Digamos, básicamente, ¿por qué el maíz es mucho más plástico que la soja? Bueno, por un lado, porque el maíz tiene muchísima menos sensibilidad al fotoperíodo que la soja. O sea, todos los cultivos responden al termofotoperíodo, pero el maíz es el que menos sensibilidad tiene. Con lo cual, esto lo hace que siembras de septiembre podamos lograr 10.000 kilos y siembras de enero también podamos lograr 10.000 kilos. En cambio, la soja, por más que yo le haga la siembra de octubre versus la siembra de diciembre, siempre la siembra de diciembre me va a rendir menos. Entonces, ese es el gran diferencia. Y otra de las cosas que tiene el maíz que lo hace plástico y adaptable es que uno le puede modificar la densidad. Hoy tenemos planteos de 40.000 plantas que hace 10 años parecía una locura. Y yo trabajando en la zona marginal he visto planteos de 20.000 plantas con realmente rendimientos muy buenos y estabilidad. Y eso es lo que lo hace adaptable a un montón de situaciones. Mientras que la soja yo tengo más acotado, no puedo trabajar demasiado en la densidad, pero sí puedo trabajar en grupo y trabajar en distanciamiento de siembra. Pero siempre estoy mucho más acotado que lo que es maíz. Entonces, viendo fecha de siembra, ambientes con napa, cuando uno tiene esta situación que digamos sería la situación ideal, un serie delgado, serie rojas, serie los cardos con napa y una situación muy buena, siempre las fechas de siembra temprano van a rendir más que las más tarde. Eso es así. Mientras mejor que es la condición, las siembras septiembre-octubre van a ser mejores que las de diciembre y enero. Ahora, cuando empezamos a tener ambientes con napa cercana, menos de 1 metro, es ese típico ambiente anegable y que se nos encharca con lluvia, ahí lo que nosotros hemos visto es que todo demorar la fecha de siembra mejora el rendimiento. Básicamente lo que nos mejora es la pérdida, disminuimos la pérdida diaria, porque un encharcamiento en septiembre, octubre dura mucho más que en noviembre, entonces lo que encontramos ahí es que todo lo que es siembras de la segunda quincena de noviembre funcionan muy bien. Y básicamente por el tema de encharcamiento. Ahora, cuando vamos a ambientes sin napa, de mediana retención hídrica, hacia esos ambientes que están en una retención entre los 240 y 280 milímetros, ahí
y no hay napa, ahí entra mucho en el diseño de la estrategia si el año es niño, neutro o niña. O sea, en un año niño me va a funcionar mejor temprano. En un año neutro es el año más complicado para definir esto, porque el año neutro es, primero, que es el 50% de los años. Segundo, que la variabilidad de lluvia es más grande y con lo cual a veces se pueden dar baches de no lluvia, como si fuera un año niña, pero en realidad es un año neutro, con lo cual lo hace un poco más difícil y es donde tengo que caracterizar mejor los ambientes y ver. Y cuando el año es niña, esos ambientes siempre van a funcionar mejor tardío. Entonces, fíjense que con un mismo cultivo y según el tipo de suelo y según la fase, yo puedo definir varias estrategias y armarla y realmente tener unos resultados muy buenos. Ambientes sin napa, baja retención hídrica y impedancia, como puede ser suelos con napa, suelos aplustoles o apludolescéntricos que tienen lomas bajos y bueno, mientras mayor sea las restricciones, todo lo que sea retraso de fecha de siembra va a mejorar el resultado. Maíz temprano, tardío y de segunda, amplia combinación para múltiples ambientes y modelos productivos. La verdad que es así, la cantidad de combinaciones que podemos hacer es infinita con el maíz. Y acá tenemos maíz temprano. Si yo tengo napa, buen ambiente, bien nutrido, van a ver el bien nutrido es algo que sale siempre porque si hay algo que me le da capacidad de compensación a un maíz es la buena nutrición, sea con baja densidad o con alta densidad, hay algo que me da mucha estabilidad que es la nutrición. Y acá, según el ambiente, podemos ir, hemos probado hasta densidades de 90, 95.000 plantas, pero la verdad que en la medida que nosotros aumentamos densidades, no, lo hacemos mucho más riesgoso al vuelco. Con lo cual, ahí hay que, ¿qué es lo que aprendimos? Desde de lo que nos da el ensayo, o sea, lo que nos da la parcela, bajás 4, 5, 6.000 plantas y ese sería el punto óptimo para no ir tan al límite con el vuelco. Sin napa, buenos ambientes, ahí ya vamos con densidad de 70, 60.000 plantas. Acá lo que hemos hecho y hemos incorporado, porque hay algunas empresas que se les complica el tema del maíz tardío o hacer mucha área de maíz tardío, porque hay toda una cuestión financiera. Entonces, lo que hemos hecho, esos ambientes que sí o sí los tenemos que hacer temprano, le bajamos la densidad. Y este año lo hemos logrado, año niña, ambiente sin napa, hemos tenido planteos con 65.000 plantas y logramos ponerle un piso de entre 9.000 y 10.000 kilos, con lo cual eso lo hace interesante porque mismos planteos con un poco más de densidad quedaron en 8.000 kilos. Entonces, siempre el objetivo es decir, bueno, tratar de que el maíz, ponerle un piso de 10.000 kilos. Entonces ahí armo la tecnología para tener ese resultado. Bueno, maíz tardío, si yo voy a un maíz tardío, que dentro de todo es un buen ambiente, y voy a buscar productividades del orden de los 12, 13.000 kilos, que se pueden lograr perfecto, ahí sí voy con densidades más entre 70, 80.000 plantas, y si voy con un planteo más restrictivo, busco esta densidad de entre 50 y 60.000. 50.000 plantas de un híbrido prolífico y si se me dan las malas condiciones, son ambientes que me van a quedar entre los 8 y 9.000 kilos. Y si se me dan las buenas condiciones, están entre 10 y 11.000 kilos. Con lo cual, la productividad es muy buena manejándole la densidad. Maíz de segunda, que es algo que hemos trabajado bastante con el CREA Ascensión. La verdad que siempre nos ha dado muy buenos resultados. Para los ambientes con napa, bien nutrido, donde uno puede lograr pensar en rendimiento de 10 a 11.000 kilos, ahí nuestros planteos son de 50 a 65.000 plantas, no más. Y en los planteos, digamos, donde yo busco más defensivo, de segunda y defensivo, estamos entre las 40 y 50.000 plantas. Como un poco así como mensaje, la estrategia de maíz de segunda siempre es baja densidad, tanto sea ambiente bueno como ambiente más restrictivo. Híbrido prolífico, vemos que en baja densidad el híbrido prolífico tiene un plus de unos 5 o 6 quintales versus uno que no es prolífico y alta nutrición, básicamente nitrógeno.
Desuniformidad temporal. Esto ya el año pasado se habló, pero simplemente lo vamos a remarcar porque esto es algo que hay que darle importancia. Esto es típico de las siembras tempranas con cobertura. Maíces, el de la izquierda, si ustedes se toman el trabajo de marcar esas plantas y marcar las plantas de la derecha, van a ver que siempre las plantas de la izquierda generan menos que las plantas de la derecha. Siempre. Depende del año, pero van desde un 10 a un 15, un 20 hasta un 30% menos, depende de cuánto sea esa afección. ¿Por qué? Porque me afecta la tasa de crecimiento por planta. ¿Qué es esto? Como abajo es gramo de crecimiento por planta, el número de granos. Una planta de maíz que crece a menos de un gramo y medio por día no da espiga. Lo ideal es que esté creciendo alrededor de los 5 gramos por día, donde está la máxima productividad, genera alrededor de cerca de 600 granos. Y si tiene mayor tasa de crecimiento y el híbrido es prolífico, hace la segunda espiga. Por eso es interesante el tema de la prolificidad en bajas densidades. Así que esto es muy importante, ténganlo en cuenta. Calidad, implantación y rendimiento va de la mano. Siempre nos hemos preocupado en el maíz con el tema de la desuniformidad espacial y tiene importancia, pero entre la espacial y la temporal siempre impacta más la temporal, así que primero trabajen mucho sobre la temporal y después sobre la espacial. Las dos tienen importancia, pero miren, la espacial, si las plantas nacieron pareja, tiene un diferencial de rendimiento de 2 a 3 quintales, ¿no? Como ven ahí. Ahora, la temporal, que es común, ahí vemos una desuniformidad de 2 hojas en algunas plantas, o de 4 hojas, y vemos que la pérdida de rendimiento para esta situación es de 800 kilos. Bueno, nosotros lo hemos hecho, yo he hecho un trabajo de una tesina en uno de los cursos de Fundacrea y me dio 1000 kilos, lo hicimos 2 años, fue un trabajo que se hizo con Emilio Satorre, con Ricardo Ruiz. Apreci tiene trabajo, Lucas Borrá tiene trabajo, así que no vamos a ahondar en este tema, pero sí remarcarlo. Denle mucha importancia a la desuniformidad temporal, maíz que nace mal, maíz que sigue así hasta el final del ciclo. Antecesor y nivel de cobertura, intensificación, modelo de rotación. Todo esto es... acá está el índice de rotación. ¿Qué sería el índice de rotación? ¿Qué significa un índice de rotación 1,5? Que el 50% del área está con doble cultivo. 1,3 que el 30% está con doble cultivo. Y acá vemos en la evolución de índice de rotación del CREA Teodelina, vemos que al inicio, cuando yo entré en el CREA, había muchísimo maíz, trigo, soja, no había soja de primera. Después se fue hacia este modelo más de maíz, soja de primera, trigo, soja. Después vino todo la época de la intervención del maíz, del trigo, donde realmente era muy complicado y ahí cayó mucho el área y ahora vuelve a recuperar. Y ahora estamos en un nivel de 1,5 con un 30% de maíz, 50% de trigo, soja y 20% de soja de primera. Y hoy ya hay varias empresas que prácticamente no tienen más soja de primera. Esto es como un nivel de intensificación. Acá vemos lo que es modelo de rotación. Acá tenemos el clásico del 33, 33, 33. Hoy estamos mucho en 50 maíz, 50 trigo, soja, con todos los problemas que tienen esta rotación, pero le hemos encontrado la vuelta. Ahora vamos a ver. Hay 2 o 3 campos de básicamente el CREA Ascensión que tienen este modelo de rotación. Maíz temprano, soja de primera, trigo, soja, trigo, maíz, cada uno en el 25%, y eso da un 50% con cultivo de invierno. Y algunas empresas están en este modelo de rotación, básicamente las que tienen ambientes con napa, que es 33 maíz, 66 trigo, soja, o sea, trigo, soja, maíz. La verdad que es un desafío, pero bueno, lo estamos logrando. Y para los lugares donde el cultivo de trigo tiene más riesgo, entran los cultivos de cobertura, y acá vemos un modelo de rotación del 33 con cultivo de cobertura entre las hojas, acá con cultivo de cobertura antes del maíz tardío, y acá en una donde no hay trigo, donde hay maíz, soja, o ahora hay algunos planteos de maíz, soja, y bueno, en el medio se puede meter algún cultivo de cobertura. Ahora, ¿qué es lo que estamos haciendo? Bueno, estamos metiendo cobertura, hay de 5 a 10 centímetros, nosotros estamos más con 10, 12 centímetros de cobertura, y bueno, todo esto genera
suelo más frío, problemas de suelo con exceso de humedad, barro, cuesta sembrarlo cuando el año es llovedor, con lo cual hay que armarse de paciencia y hacer toda una estrategia y un diseño para trabajar con estas condiciones. Lo primero que hay que hacer es incorporar el fertilizante sí o sí y lo más profundo posible. Lo segundo es el tema de barredores. Nosotros sí o sí ya hace muchos años están incorporados, hay varios sistemas. Bueno, a nosotros nos funciona muy bien este sistema, pero bueno, quiero que quede el concepto, no, sino la herramienta. Después cada uno busca el que mejor performance le da, pero el barrer arrastrador es muy importante. Y esto es algo que usan los americanos, que tal vez en un futuro nos llegue, que es el sistema del strip till o labranza en franja. O sea, donde va a ir el maíz, yo un mes y medio antes, se hace una pequeña labor en la franja esa de unos 15, 20 centímetros, y en esa misma franja se incorpora el fertilizante. Este es un equipo que tiene un barredor de rastrojo, una rueda niveladora, cuchillas que mueven, el caño del fertilizante de bajada y otro que tapa. Bueno, esto hoy no hay un equipo así acá. Sería posible hacerlo hoy, porque tenemos básicamente casi toda la mayoría de los tractores con piloto, con lo cual hacer coincidir la línea de siembra puede ser, pero nos falta la maquinaria. Entonces, acá tenemos el strip till argentino, que sería incorporar la urea con la sembradora de trigo. En el fondo estamos generando remoción, picando el rastrojo, y eso, ¿para qué nos está sirviendo? Nos está ayudando a descomponer el rastrojo, nos está ayudando a romper un poco el rastrojo que nos hace que abajo del suelo haya barro, y si viene un año llovedor, como el suelo está entremezclado con tierra, se orea más rápido, y si el año es seco, la pérdida de humedad es baja, no es tan alta. Con lo cual, le hemos encontrado una solución casera que funciona, y la verdad que cuando todo aquel que tenga exceso de cobertura, esto es una gran herramienta. También vemos ese picado de rastrojo, la verdad que nos ayuda también en la implantación. Lo hemos visto ahora este año en las implantaciones de trigo sobre el rastrojo de maíz o de trigo-soja. La verdad que es una herramienta que el que la tiene la puede utilizar, tiene sus problemas. Básicamente el problema que tiene es que desde lo operativo es más lerda. Nos preguntaban si maíz se puede. Bueno, la verdad que sí, yo he hecho un par de veces maíz sobre maíz. El principal problema del maíz es el maíz guacho, más complicado si hay mucha espiga caída. Si hacemos maízeo podemos controlar mejor malezas y el guacho. Hay que combinar los híbridos en LIS, Liberty Link, que me permiten el mejor control del guacho. Hay que aumentar las dosis de nitrógeno entre un 15 a un 30%, depende del potencial de rendimiento, y porque esto genera inmovilización, y el N es sí o sí incorporado. El rendimiento esperado está entre un 5 o un 8% menos. En siembras tempranas, sembrar lo último, y aplicación sí o sí de fungicidas. Acá está, este es el grave problema, el maíz guacho, y si mientras más espiga hay, pero bueno, se pueden lograr cultivos de maíz muy buenos, con buenas expectativas de rendimiento. Nutrición. ¿Qué es lo que demuestra? Un poco la evolución de P y S aplicado en el Creatio de línea, y la verdad que lo que vemos es que si nosotros queremos levantar los rendimientos, tenemos que levantar el nivel de azufre, tenemos que levantar los niveles de fósforo. Hoy estamos en niveles de fósforo de alrededor del equivalente MAP de 150 kilos, 160 kilos de MAP por hectárea. Todas las fertilizaciones nuestras son con nitrógeno, fósforo, azufre y zinc para lo que es gramíneas. Y básicamente lo que es nitrógeno, la verdad que también el maíz es muy dependiente del N, con lo cual aumentar el N a medida que vamos logrando mejores potenciales, que vamos logrando mejores ambientes, que los vamos mejorando, la dosis de N es crucial para levantar el rendimiento. Esto es así. Nosotros estamos en nivelaciones de alrededor de los 240, 260 kilos de N, suelo más fertilizante, lo que hace
un N agregado de alrededor de unos 160 kilos de N, y con eso estamos en esos niveles de rendimiento de entre los 130 y entre los 13 y 14 mil kilos de rendimiento. Malezas, para ser rápido, la verdad, es el cultivo que más herramientas tiene de herbicida. Podemos hacer buenos controles de maleza. Denle importancia al ryegrass, no porque sea un problema en el maíz, salvo que haya mucho ryegrass, pero sí para bajar la cantidad para lo que va a soja, para lo que va a trigo, perdón. Permergente de muy buenos controles, atracina, S-metolaclor, acuron, y lo que tiene el maíz, que no tiene la soja, estas nuevas moléculas que es Convey, Bruce y Laudis, que realmente nos dan un muy buen control de lo que son gramíneas resistentes. Combinadas con atracina y S-metolaclor, prácticamente cubrimos todos los problemas, más hormonal y dicamba. Debemos lograr un cultivo limpio, más que nada pensando si después voy a ir a soja de primera, porque es el cultivo más complicado y más caro para controlar malezas. Sabemos que podemos controlar rama negra grande adentro del cultivo, colorado grande y bueno, y todo lo que es eleucine, quinocloa resistente. Hoy con esta nueva generación de herbicidas lo controlamos muy bien. Esto es como amenaza, espero que no nos llegue a nosotros. Yo estoy yendo a un campo ahí en la zona de Tandil que tiene nabo resistente y la verdad es un dolor de cabeza. Igual dentro del maíz es el cultivo más fácil para manejarlo, pero dentro de la soja es un dolor de cabeza y dentro del trigo también. Con lo cual, a tener cuidado, y si empezamos a ver este tipo de nabo que no muere, atacarlo ahí al inicio porque después es muy complicado. Tema napa. ¿Qué nos pasó? O que el año pasado estábamos con niveles de napa entre 1 metro a 2 metros y medio y hoy estamos con niveles de napa de 2 a 3 metros y medio. Con lo cual, regla número 1, agarrar el barreno, ir y ver si el frente de humedad está unido y en dónde está la napa. Esto es importante porque en base a eso debemos armar nuestra estrategia de producción. El año puede que sea neutro o niña, veremos. Ojalá no sea un año con buenas precipitaciones, pero miremos esto y veamos si por dónde está la napa y si el frente de humedad está unido. Si nos genera duda, muestremos y mandemos al laboratorio y veamos cuántos milímetros no tenemos y cómo está el frente de humedad. Sistema de siembra, neumáticos. La verdad que, bueno, aseguran una muy buena uniformidad espacial. Los neumáticos con movimiento eléctrico, la verdad que ayudan desde lo mecánico y ayudan desde lo que es corte por surco, superposición, permite hacer variable, la verdad que simplifican y es muy importante en los ambientes contrastantes. Bueno, los de mando hidráulico, que son también variable. El sistema mecánico se puede lograr sí, se pueden lograr buenos uniformidad espacial, hay que trabajar en comprar semillas de buena calidad y ahí le puso artesanal. Por supuesto, es mucho más dependiente de uno y tiene que estarle arriba y prestarle mucha más atención, pero se puede lograr también con una máquina placa muy buenas distribuciones. Algo que es importante, la presión sobre el surco, que no le damos mucha importancia, a veces simplemente tensar un poco más los resortes, esto cambia mucho la desuniformidad temporal porque nos unifica lo que es profundidad de siembra. Velocidad de siembra importante, mientras más rápido, más pica, más desuniformidad, tengamos en cuenta eso. Aparte, el maíz tiene una gran fecha de siembra, con lo cual no es para andar alocadamente. Hay mucha tecnología en cuanto a sensores, de todo, de lo que querramos, lo importante es saber usarla. Y acá están, bueno, los sistemas neumáticos eléctricos, neumáticos con transmisión hidráulica, estos que son también con transmisión hidráulica o puede ser mecánico, y estas combinaciones con transmisiones y que tienen embriaje surco por surco. Y bueno, la verdad que hoy hay una muy gran oferta y muy buena para lograr buenos resultados. Como plaga diría que el gusano blanco es la plaga más importante. Con la intensificación se agudiza todo lo que es cogollero y diatraído. Bueno, los eventos me lo protegen, pero hay que igual monitorear y estar atentos. Y también hay eventos para controlar lo que es soca de la espiga, pero bueno, es más complicada y es la más complicada para controlar con la parte química.
Acá vemos gusano de suelo, buscarlo. Con la intensificación, esto se agudiza y con los suelos más pesados. En un argiudol va a aparecer antes que en un apludol. Y esto acá tenemos el adulto y acá tenemos el daño, genera muchísima caída en lo que es maíces tardíos y maíces de segunda. Con lo cual, darle importancia. Dentro de lo que es la red de híbridos, bueno, acá, como todos saben, siempre se caracterizó en tener la red de híbridos de temprano y de tardío. Acá están las empresas que han participado y con los genotipos. Un poco, y estas son las empresas. Acá están las empresas, las empresas CREA, donde se han hecho los ensayos, en los lugares. Este es el ranking de rendimiento de los híbridos, y un poco acá está, hay un cuadro resumen de que en la línea de abajo tienen el rendimiento y la línea de I sería lo que es el coeficiente B. Entonces lo que vemos es, mientras más a la derecha están los híbridos, más rinden. Si están a la derecha y arriba, quiere que son híbridos que tienen gran adaptabilidad, o sea que en los ambientes buenos van a rendir mucho más, y los de abajo tienen gran estabilidad, quiere decir que en los ambientes restrictivos van a funcionar mejor que los de arriba. O sea, si yo tengo el mismo rendimiento, pero uno está con un coeficiente por debajo de 1, en el ambiente de baja me va a funcionar mejor que en el ambiente de alta. Un poco estamos medio, esto es lo mismo, pero visto así con las curvas de estabilidad. Las voy a pasar rápido porque ya el tiempo es tirano. Esto es lo mismo, nada más que visto desde lo que vemos es cuando uno va a los ambientes de baja y la línea está por arriba del rinde promedio, quiere decir que ese híbrido se comporta por encima del promedio, y en los ambientes de alta está como el promedio. Por ejemplo, acá vemos el 72-70, vemos que en el ambiente de baja funciona por arriba del promedio, en el ambiente de alta funciona como el promedio. Quiere decir que ante situaciones restrictivas va a rendir mejor en el ambiente de baja que en el ambiente de alta. Eso es lo mismo que está en el cuadro anterior, nada más que graficado, por ahí a lo mejor se entiende más fácil. Y bueno, un poco como para ir terminando, siempre queremos darle un poco un cambio de enfoque en la parte empresarial. Siempre lo que vemos es que muchas veces el costo se pone por delante de lo que es de la productividad. Entonces, muchas veces estamos restringiendo la parte de productividad por falta de inversión. Como todos sabemos, el ingreso es precio por cantidad. O sea, hoy la facturación de una empresa agropecuaria, de lo que sea, es el precio por la cantidad. Para nosotros es cuánto vale el maíz por la cantidad de quintales que tenemos, y ese va a ser nuestro ingreso, y después le tendremos que descontar todo lo que son gastos directos y gastos indirectos. Ahora, el tema del precio, la verdad que el precio, capturamos un precio determinado, pero no tenemos influencia. O sea, yo como individuo, personalmente, no puedo modificar el precio que me ofrece el mercado. Yo lo único que puedo hacer del mercado es capturar el precio, armar estrategias, pero no tengo capacidad, ni yo, ni 10 productores, ni 50 productores, no tienen capacidad para poder modificar el precio que me está ofreciendo el mercado. Con lo cual, tengo que tomar lo que el mercado me ofrece. Ahora, en la cantidad, acá sí, si bien siempre nosotros tenemos una agricultura que es a cielo abierto, hay un porcentaje grande del rendimiento que tiene influencia del clima. Cuando uno ve y analiza la parte ambiental, siempre hay entre un 60 a un 70% del rendimiento explicado por lluvia y por el clima. Bueno, pero hay un 30% que no es menor, que depende de las decisiones que nosotros tomamos. Con lo cual, acá nosotros pusimos las combinaciones de tecnología de proceso y de insumo. O sea, eso lo determina cada actor. O sea, yo como individuo productor, sobre la cantidad, el 30 al 40% de la cantidad que yo genero depende de mis decisiones. Entonces, acá va un concepto que
el tema del negocio agrícola depende de la cantidad y no del costo. Yo la verdad que si hay algo que le da tranquilidad y que le da estabilidad a unas empresas es tener alto volumen en la parte productiva. Yo no he visto una empresa que esté complicada por generar mucho. Y la verdad que las complicaciones vienen cuando empezamos a tener problemas productivos. Y lo que vemos es que cuando uno logra con detalle e inversión año a año ir ganando rendimiento, en lo largo lo que vemos es que en lo largo de a lo mejor 3, 4 años significa una cosecha más. Entonces, los cultivos responden a un paquete tecnológico y esto, la combinación de tecnologías y procesos son las responsables de rendimiento y por último, la producción agrícola es un sistema. Y la verdad que es así, tenemos que verlo integrado, tenemos que verlo como un sistema donde cada vez nos cuesta más aislar las cosas. Todo lo que yo le hago al maíz hoy, mientras mejor lo trate, mejor haga las cosas, el cultivo que va a venir arriba del maíz va a ser mejor, si es un trigo va a ser mejor, si es una soja va a ser mejor, con lo cual todo este paquete tecnológico empieza a tener impacto en el cultivo en sí y en los cultivos que siguen. Entonces vemos que digamos, en la pirámide, en la base de toda empresa, la productividad es el factor a tener más en cuenta. Después influye el precio de venta, después influye el manejo impositivo, costo y por último, todo lo que sea manejo impositivo, costo. Cuando yo tengo un problema de productividad, el resto no me lo compensa. A ver, ¿qué quiero decir? Yo podía sacar 12.000 kilos de maíz y saqué 11.000. Esos 1.000 kilos no me lo van a compensar el precio ni nada, porque yo en realidad lo que perdí en la parte productiva, lo perdí. Entonces, lo que tenemos que cambiar es el concepto de costo por hectárea, inversión por hectárea y costo por kilo producido. Y esto la verdad que nos ha servido mucho para comparar y poder ver eficiencias productivas. Entonces, lo que estamos haciendo acá, esto es un ejemplo de la campaña 16-17, donde están el rendimiento promedio, el precio bruto logrado. Esto es el promedio del CREA. Y lo que vemos es que para esa situación el costo promedio de generar un quintal de maíz fue de $5.75. Y esto yo creo que es interesante y hay que empezarlo a ver porque nosotros no vendemos hectáreas, siempre hablamos de costo por hectárea, pero en realidad lo que vendemos es maíz, trigo, soja, así como el lechero hace el costo por litro de leche o el ganadero lo hace en un filo por costo por kilo producido. Bueno, acá tenemos que hacerlo también costo por kilo producido. Y acá después, bueno, logramos los márgenes brutos y cuando vamos a los sistemas de alquiler, márgenes brutos y costo por kilo producido en situaciones de alquiler. Bueno, hasta acá esto era un poco lo que queríamos transmitir. Creo que me debe quedar menos de un minuto. Disculpa por si por ahí hemos ido demasiado rápido, pero bueno, son demasiadas cosas para transmitir. Espero que les haya servido y ante cualquier duda no duden en consultarnos y desde ya muchísimas gracias. Buenísimo, Adrián. La verdad que nos ha volcado una cantidad de información inaudita, espectacular. Vuelvo a decir, la charla va a quedar grabada para después verla, poder ponerle pausa en algún momento. Tengo algunas preguntitas que nos han hecho varias preguntas. Voy a resumir algunas. Una que tiene que ver con el tema de densidad por híbrido. ¿Cómo trabajan ustedes la densidad? Cuando hablabas hoy de la densidad óptima, ¿cómo trabajan eso más allá de la recomendación que, bueno, más general que puede hacer el semillero, ¿verdad? ¿Eso lo trabajan, hacen ensayos? Contanos un poquito eso. Sí, mira, ¿qué es lo que aprendimos? Un poco se hacen ensayos de densidad y por híbrido. Lo que vemos es, cuando el híbrido es prolífico, si vos lo llevas a alta densidad, te hace una sola espiga. Cuando vos quedás en densidades intermedias, por ahí el problema del prolífico es que te hace la segunda espiga, pero esa segunda espiga es chica, es de un tamaño chico, y lo que te termina pasando es que después lo terminas perdiendo con la cosecha, porque el maicero te lo muerde y esa espiga chiquitita que termina yendo al piso o termina siendo más problema de maíz guacho. Entonces, lo que hemos visto es así. Los híbridos que son prolíficos,
que uno ve que son prolíficos, los estamos metiendo en todo lo que es bajas densidades, porque tienen capacidad para compensar. Y todo ¿Te acordás lo que alguno? ¿Te acordás algún ejemplo de algún híbrido prolífico que estén usando más? Vimos 72-72 es prolífico, 72-27, ahora me agarrás así, 7-23, o sea, son híbridos prolíficos. Ahora, por ejemplo, 72-10 no es un híbrido prolífico. Entonces, ¿vos qué hacías? Ese híbrido lo buscabas a alta densidad. El tema de la prolificidad es cuando vos quedás en el medio. Entonces, si vos quedás en el medio, te hace esa segunda espiga, que es un problema, la espiga chiquita, y termina generando pérdida de rendimiento. Ahora, si por ahí lo llevas a alta densidad, no te aparece. Hay híbridos que no la hacen a la segunda espiga y hay híbridos que la hacen. Con lo cual ahí hay que un poco de adaptación local. Es difícil perfecto. Hablar en semejante zona, está perfecto. Pero digamos sí, es importante que se queden con el concepto. Y lo que sí con la densidad, antes de, que me parece que no lo dije, pero antes de trabajar en densidad, trabajan en nutrición, porque lo peor que podemos hacer es aumentar la densidad y restringir nutrición, porque ¿qué va a pasar? Me va a removilizar, va a hacer un híbrido que no va a terminar de compensar por densidad y se me va a volcar. ¿Tá? Primero mejoremos nutrición y después vamos a la densidad. Buenísimo, buen concepto. Vinculado a esto, el tema de distanciamiento de siembra, que hay algunas apariciones ahora con el tema de la siembra 42. ¿Han tenido experiencia? ¿No? Sí, hay una empresa del Creatiolina que hoy está haciendo toda siembra a 42, porque entonces armó todo un sistema de siembra neumática, entonces usa la misma sembradora. Sí, el tema es que después tenés que, o armar la plataforma a 42 centímetros también, o tenés que cosechar a 52 y se cosecha al cejo, y bueno, ya es un poco más complicado, se puede hacer. En sí no hemos encontrado no hemos encontrado respuestas de rendimientos grandes, inclusive eso los que trabajan en esto lo ven también. El tema es ver cómo armo mi parte mecánica de todo eso, porque si el maíz está parado es una historia. Ahora, si llego a empezar a tener un maíz con vuelco y yo tengo una plataforma 52 y el maíz está 42, ahí empezamos a renegar. Entonces, en general, eso es lo que en general es muy poco, digamos, dentro de los dos grupos es poco lo que se ha hecho de achicar hileras, salvo una empresa. La productividad es muy buena, básicamente no hay problema, pero puede llegar a ser un problema en algún año donde el maíz se complique si no tengo el maicero de la mismo distanciamiento. Bueno, buenísimo. Tengo algunas preguntas más, pero bueno, también tenemos que pasar al bloque de soja. Así que te vuelvo a agradecer, Adrián. Y bueno, más vale que después les podemos pasar la dirección de mail si le quieren hacer alguna consulta en particular. ¿Nos querés decir al aire tu mail, Adrián, que no estaba en la presentación? Es acrobea@gmail.com. Perfecto. acrobea@gmail.com. Así que cualquier duda. Cosa, le escriben y seguimos no hay por ahí. Ningún problema. Bueno, gracias. Muy bien. Y los invitamos a seguir conectados y en un minutito ya vamos con el bloque de soja.